Te han mentido acerca del ayuno. Te han engañado y te han dicho que ayunar es tal vez abstenerse de las redes sociales, abstenerse de la televisión, abstenerse tal vez de decir palabras soeces, de fumarse un cigarrillo o de no ingerir alcohol. Pero ese no es el ayuno bíblico. En realidad eso no te va a acercar a Dios. El ayuno bíblico lo debes hacer de esta manera. Por eso te animo a que le des me gusta a este video y permanezcas hasta el final. Hoy te voy a dar todas las pautas de cómo hacer un verdadero ayuno y cómo agradar a Dios. Y sobre todo lo vamos a hacer basados en la Biblia. Tal vez estás ofreciendo fuego extraño y no te has dado cuenta. Por ejemplo, el famoso ayuno de Daniel, que es un ayuno de 21 días. ¿Sabías que ese en realidad no fue un ayuno? Y que muchas personas, en lugar de hacer un ayuno, terminan haciendo una dieta y en lugar de agradar a Dios, terminan desagradando a Dios. Toda práctica que sea contraria a la Biblia se conoce como una adoración falsa al Dios verdadero. Por eso, cuidado con presentar a Dios una adoración falsa. Muchas personas tal vez dicen, yo voy a ayunar 7 días y se van al trabajo y piensan que eso es ayuno y que está aprobado delante de Dios. Detente. Si estabas ayunando de esa manera, no lo hagas más. No ofendas a Dios. El ayuno es una práctica espiritual que implica abstinencia de alimentos por un tiempo determinado para buscar a Dios en oración, en consagración y en lectura bíblica. Si te vas al trabajo y dices, voy a ayunar hasta el mediodía y estás ocupada en los quehaceres del trabajo, cumpliendo las labores que tu jefe te ha impuesto, ese no es un ayuno. En la Biblia el ayuno se usa de una manera clara. Vemos nosotros que cuando las personas sintieron humillación, ayunaron, arrepentimiento, también el ayuno cumple una función que nos gusta mucho a nosotros y es fortaleza espiritual, fortalecimiento espiritual. Sin embargo, han surgido conceptos erróneos y hoy los vamos a eliminar. Hoy vamos a destruir todo argumento que se levanta en contra a la obediencia a Cristo. Satanás siempre va a querer que si no logra distorsionarte acerca de la adoración al Dios verdadero, logrará que lo adores de la manera equivocada. Y con eso logrará meterte en el bolsillo. Satanás es muy astuto. Entonces Satanás, al ver que tú no vas a dejar de orar, él logra cambiar tu oración. Que tu oración no sea de agrado a Dios, sino al contrario, que se convierta en fuego extraño. Por eso es necesario reaccionar. Los conceptos erróneos son ayunar de redes sociales, ayunar de cualquier tipo de entretenimiento, lo cual no es bíblico. En este estudio, en este análisis, vamos a esclarecer el verdadero significado del ayuno según la Biblia, según la palabra de Dios. El Dios que no miente ha dejado claridad acerca del verdadero ayuno. Muy bien, la pregunta que yo les hago a ustedes y ustedes me van a ir respondiendo ahí en los comentarios, ¿cuál fue el primer ayuno en la Biblia? Es interesante hacer este estudio, no se trata solamente de decir, bueno, vamos a ayunar como ayunó Jesús, 40 días y 40 noches y lo vamos a hacer sin agua, abstinencia total. Y vamos a entrar en el mundo del más allá y vamos a entrar en el mundo de lo desconocido. Hay personas que lastimosamente, al no tener un contexto de toda la Biblia, comienzan a hacer eso y han terminado muy mal. Personas incluso han muerto por excederse en estas prácticas que Dios no ha mandado. Otros dicen, vamos a superar a Jesús y vamos a hacerlo de 80 días. Otros dirán, vamos a hacerlo de 120 días. Otros dirán, vamos a hacer un ayuno de 1000 días a ver qué pasa. Y hay personas que hacen eso porque creen que eso va a ser un fortalecimiento espiritual. Pero nosotros tenemos un sacrificio absoluto y fue el de Jesús. Otros llegan al extremo de decir, yo ya no ayuno porque Cristo ayunó.
yo ya no oro porque Cristo oró, lo hizo por mí. Y si Cristo lo hizo por mí, ya no es necesario. Yo ya no cumplo los 10 mandamientos porque Cristo los cumplió por mí. Quiero aclarar que el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, lo seguimos guardando. La diferencia es que hay personas que guardan un día, pero nosotros sabemos que Jesús es ese día. Muy bien, el primer ayuno registrado en la Biblia, no sé cuántos hayan escrito este nombre, es el de Moisés cuando subió al monte Sinaí, es muy conocido. El problema es que muchas personas también han interpretado mal el ayuno de Moisés. En realidad Moisés ayunó 80 días. Usted dice, pastor, pero la Biblia dice 40 días. Pero si usted lee bien el ayuno, en ese ayuno recibió las tablas, o sea, recibió la ley. O digámoslo así para que usted lo entienda mejor, los 10 mandamientos. Pero cuando él bajó, resulta que el pueblo se había desenfrenado y ellos habían estado adorando un becerro y lo hicieron con el oro y con las cosas, y Aarón era el representante o era, digámoslo así, el sacerdote de permitir esa corrupción. Inmediatamente Moisés lo que hace es tomar las tablas y quebrarlas. Moisés quiebra las tablas de la ley y el Señor le dice, suba otra vez, por favor. O sea, cometió un pecado Moisés al quebrar las tablas por su carácter, sí. Y fue precisamente su carácter el que no le permitió entrar a la tierra prometida. Nuevamente tuvo que subir y estar 40 días y 40 noches para recibir nuevamente las tablas. Entonces, para que lo entiendan más fácil, Moisés ayunó 80 días porque quebró las tablas y tuvo que volver a subir al monte Sinaí. Sin embargo, leamos por favor Éxodo 34, 28. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero esas tablas, porque el pueblo se desenfrenó en la idolatría, se quebraron y tuvo que volver a subir otros 40 días y 40 noches y también dejar de comer pan, dejar de tomar agua. Eso obviamente estaba en la presencia de Dios. Es imposible 80 días una persona sin comer, sin ingerir cualquier alimento, es imposible que sobreviva, no sobrevive. Usted dirá, bueno, los Himalayas, bueno, algunos satanistas lo hacen en ciertas partes. Déjeme decirle que no es así, no es tan fácil. Por eso esto es delicado. Y usted tiene que hacer entonces el ayuno de Moisés. ¿Será que en este tiempo tenemos que practicar esa misma clase de ayuno? Espérese. Al final daremos todas las respuestas que usted comienza a formularse. Hombres de Dios que ayunaron y sus propósitos. Eso es necesario verlo en la Biblia. Entonces, el primero en ayunar o el primer ayuno es el de Moisés. Y el primer hombre en ayunar es Moisés. Usted dice, bueno, ¿y Adán y Eva qué pasó con ellos? Yo le quiero decir algo, aprovechar. Adán y Eva tenían una serie de alimentos al principio, antes de que el pecado comenzara a gobernar. O sea, antes del diluvio, el hombre era vegetariano. Pastor, ¿de dónde sacas eso? Lea la Biblia bien. Solamente le invito a que lea la Biblia bien. Incluso le invito a que vea nuestros videos desde Génesis. Ahí estamos haciendo la explicación versículo a versículo. Después, obviamente, viene el diluvio, viene Noé y Dios da una nueva orden. Y ahí le dice al hombre, o sea, a Noé, le dice, puedes comer de todo animal. Lo único que no puedes comer es su sangre. Entonces, el hombre ya pudo comer carne, es decir, carnívoro. Y ahí nos podemos dar cuenta, incluso los animales comenzaron a ser salvajes y muchas cosas más, pero ese no es el tema. En realidad, Adán y Eva, Caín y Abel no ayunaron, sino el primero en ayunar fue Moisés. Muy bien, Moisés ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni beber, pero en realidad fueron 80 días y 80 noches. Elías, ahí nosotros podemos ver en Primera de Reyes también, lo hemos estudiado, 19:8. Caminó 40 días fortalecido con el alimento de un ángel. Un ayuno extraño. No sabemos qué clase de alimento le brindó el ángel, pero él estuvo fortalecido y caminó 40 días. Podría decirse que fue un ayuno especial. Entonces yo también voy a ayunar y que me alimente un ángel.
Otro fue David. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 23, dice que David ayunó por su hijo enfermo, pero Dios no respondió favorablemente. En este caso, David fue fortalecido porque Dios le hizo entender que por causa del pecado y por causa de la maldad, Dios iba a llevar a su hijo. Sin embargo, se levantó fortalecido. Él ayunó, él estuvo llorando por su hijo. Pero cuando Dios se lo llevó, dijo, bueno, el Señor acaba de responder. La respuesta no es favorable, pero hay una respuesta. Hay veces que Dios no va a responder de la manera que tú quieres, de la manera favorable, o de acuerdo a tu voluntad, o de acuerdo a tus planes. Eso no quiere decir que Dios no te siga amando. Cuando Dios deshace tus planes, deshace tus ideas, deshace tus proyectos, no quiere decir que Dios no te ame. Quiere decir que Dios tiene algo más grande para ti, algo mayor. Esther y el pueblo judío. Cuando nosotros entramos a Esther, aunque en el libro de Esther misteriosamente no se menciona la palabra Dios, ni Jehová, ni nada por el estilo, el libro de Esther me muestra a Dios de una manera impresionante. Ayunó 3 días sin comida ni bebida para interceder por su pueblo. Ahí nosotros estamos viendo ese orden especial. El primero en ayunar fue Moisés, el segundo en ayunar fue David, el tercero en ayunar vemos que es Elías, la cuarta persona en ayunar es Esther. Obviamente habrán personas que hayan ayunado, pero estamos hablando de los hombres que marcaron la diferencia en la Biblia. Y el ayuno de Esther es un ayuno de 3 días. Te invito a que hagas ese ayuno de 3 días. Usted dirá, bueno, necesito hacer un ayuno de 3 días y abstenerme completamente de alimentos. Puede ser que hagas un ayuno total de 3 días o puedes hacer un ayuno parcial de 3 días. Y ahora te explico cómo lo puedes hacer. Ahora voy a explicar cómo vas a hacer ese ayuno y cómo vas a ser fortalecido y cómo vas a cumplir con el objetivo. Y sin tener que irte al trabajo, tal vez en ayunas, sin tener que hacer una dieta forzosa de 21 días, porque hay pastores que imponen eso y les dice, el que no haga ese ayuno de 21 días no puede ser líder de aquí en adelante. Tenemos a Jesús. ¿Por qué no hablar de Jesús? Mateo 4:2, ayunó 40 días en el desierto antes de ser tentado por Satanás. En el desierto, en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. ¿Cómo logró el Señor Jesús soportar 40 días, 40 noches en ese lugar? ¿Cómo logró soportar el frío en la noche? ¿Cómo logró soportar? No es que Él es Dios, pero dése cuenta que Él no vino en forma de Dios, Él vino en forma de hombre. Muchas personas niegan que Jesucristo sea Dios, pero el saber que el Dios que creó los cielos y la tierra se hizo hombre me lleva a amarlo más, porque es la evidencia de su amor. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3, ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Entonces, vemos nosotros claramente que en la Biblia el ayuno, muchas personas lo hicieron y todos los ayunos que hicieron estaban relacionados con abstenerse de alimentos, no con abstenerse de palabras, con abstenerse, obviamente en ese tiempo no habían redes sociales, con abstenerse de televisión, con abstenerse tal vez de amistades, con abstenerse tal vez de salir a la calle, no. Tiene que ser, muchas personas me han preguntado, pastor, ¿el ayuno también es abstenerse de relaciones sexuales? Eso es algo distinto. Por eso le digo, y surgen muchas cosas, muchas preguntas que las voy a resolver. Si te quedas hasta el final, vas a ver cómo resuelvo cada una de las preguntas que tú tienes o de las preguntas que te vas haciendo. Es más, a medida que vamos tratando el tema, se van resolviendo ciertas preguntas. Ayuno de un día. Miremos a Jueces capítulo 20, versículo 26, clases de ayuno en la Biblia. No es que a mí un pastor, Dios le habló y él estaba caminando y Dios le mostró en un sueño que debe ayunar así. Eso ya es dogma, eso ya es pecado, eso es añadir a la Biblia algo extra. Eso ya, no, es que a mí me dijo que tengo que ayunar de esta manera y que tengo que comer ciertos alimentos y que tengo que buscar unas uvas agrias y las tengo que ir a encontrar al Himalaya, o que tengo que ir a comprarme una harina especial, tengo que viajar al Medio Oriente. No, esas cosas ya son extremismos. Eso se convierte en una religiosidad y eso ha hecho mucho daño a la iglesia y eso ha hecho mucho daño a las personas. Entonces, vemos nosotros Jueces 20:26, dice así. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios
y lloraron y se sentaron allí en ayuno hasta la tarde. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí vemos el ayuno de un día y puede ser un ayuno parcial. Pastor, ¿puedo hacer un ayuno de un día? Sí. Si quieres lo puedes hacer hasta las 3 de la tarde. O si quieres lo puedes hacer hasta las 6. Otros dirán, no, pastor, es que mis problemas, gastritis, me duele la cabeza, hazlo hasta mediodía. No, pastor, no, es que yo creo que si haces hasta el mediodía es algo bueno para tu salud, incluso te va a ayudar. Yo sé que sí, hasta mediodía es normal que lo puedas hacer, o sea, no estás atentando contra tu salud. Habrán personas que lo hacen hasta las 3 de la tarde y habrán personas que lo prolonguen hasta las 6 y otras serán capaces de hacerlo hasta el otro día y tomar un alimento ya al otro día, 7 de la mañana, tomarán un alimento, un desayuno, gloria a Dios. El punto es cómo lo vas a hacer. Si lo vas a hacer de un día, y aquí obviamente está para los demás días, si lo vas a hacer de un día hasta las 12 debes estar leyendo la Biblia, hasta las 12 debes estar orando, tal vez mirando alguna predicación, o sea, conectado con Dios, conectado con Dios. Por eso es que nosotros, no es que estemos en contra, es que no es bíblico el ayuno de 21 días, porque hay personas que no van a estar 21 días en esa consagración y en esa comunión con Dios. Se supone que el ayuno es para que estés en comunión con Dios. ¿Y qué es comunión con Dios? Que tú suspendas toda tarea y te abstengas de alimentos, pero que en ese momento estás en la lectura bíblica, estás en oración, estás cantando alabanzas, estás cantando adoraciones, y por eso te digo, las personas que lo pueden hacer hasta mediodía, si lo hacen así, excelente. Pero si te vas a trabajar y dices ayuné hasta mediodía, no cuenta como ayuno. O sea, no digas yo ayuné. No cuenta como ayuno, no cuenta como esa práctica espiritual. Otros dirán hasta las 3 de la tarde. Lo puedes hacer en la iglesia hasta las 3 de la tarde. Lo puedes hacer en tu casa hasta las 3 de la tarde. Puedes hablar con tus hijos, puedes hablar con tu esposo, de dejarles preparando la comida si es que eres ama de casa. Entonces, tú dices, me voy a apartar hasta las 3 de la tarde. Entonces depende del trabajo que tú tengas, del trabajo que tú ejerzas, del tiempo que tú tengas, pero sí, mínimo, yo estoy seguro que puedes ayunar hasta mediodía, de acuerdo a las ocupaciones. Y ese mediodía tienes que hacerlo con calidad, y hacerlo con calidad significa que te apartes a leer la Biblia, que te apartes a escuchar prédicas, que te apartes a adorar, que te apartes a alabar, cantar canciones, himnos espirituales, como dice la palabra de Dios. Ese es un ayuno vital. A ese ayuno famoso, que no es ayuno, de 21 días, donde dicen, yo voy a comer maní, yo voy a comer lechuga, yo adelgacé 3 tallas en ese ayuno, yo bajé tanto de peso, yo me veo más reluciente. Y ese es los resultados de ese famoso ayuno que varios pastores imponen dentro de su iglesia y que no es ayuno. Por eso te dije al principio, cuidado, te han engañado y te han hecho ayunar ayunos que no existen, que no sirven. Por eso te digo, y si tú dices, no, es que yo quiero ayunar porque en la iglesia me dicen que debo ayunar, debo reportar 7 días de ayuno, la verdad no tiene sentido. No tiene sentido esa aguantadera de hambre, perdóname la expresión, aguantadera de hambre durante 7 días. Entonces, mediodía está bien. No, pastor, yo lo voy a hacer cada 15 días. Está excelente. O sea, cada 15 días te vas a apartar un tiempo donde vas a estar hasta las 12 por causa de tus muchas actividades o por causa de tu salud. Vas a estar hasta las 12 apartado, apartada. Eso suple en los 7 ayunos que tú hacías yendo a trabajar, los ayunos totales sin estar conectado con Dios, tal vez enojada, de mal genio, gritando a tus hijos, tal vez sintiéndote ofendida por tu esposo. Eso supera todos esos ayunos inservibles que tú tal vez por falta de conocimiento hiciste. Ahora vemos el ayuno de 3 días, también es válido. En la iglesia nosotros hemos hecho ayuno de 3 días porque este ayuno es muy congregacional. Este ayuno no fue solamente Esther, este ayuno fue una convocación a los judíos. Entonces, lo más normal es un ayuno congregacional que se puede hacer en la iglesia. Si hay pastores, pastoras que me ven, pueden hacerlo en tu iglesia.
Sin embargo, habrán personas que lo quieren hacer de una manera individual también. Lo puedes hacer total si es que tienes ese compromiso total, o solamente con agua. Lo puedes hacer 3 días, pero hasta mediodía. Las personas que tienen muchas ocupaciones y que tienen problemas de su salud, otros podrán decir hasta las 3, otros podrán decir hasta las 6, pero recuerda, debes estar conectado, conectada con Dios, a la Biblia, adoración, ver predicaciones, o sea, todo debe estar relacionado con Dios, no debes hacer nada más. Por eso te digo, puedes hacer el ayuno de 3 días, ya sea 3 días parciales o 3 días totales. Miren lo que dice, versículo 16. Ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, ellos estaban en Persia, lo que hoy en día es Irán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Especial, yo hubiera querido ser convocado a ese ayuno y acompañar en ese ayuno, sabiendo la amenaza tan grande que este hombre Mardoqueo estaba poniendo sobre los judíos. Igualmente así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. O sea, era cumplir varios objetivos. Y ese ayuno tiene una respuesta tan increíble que cuando estemos estudiando el libro de Esther, usted de verdad va a quedar perplejo. Y va a decir, wow, este libro habla más de Dios que cualquier otro sin mencionarlo. Es extraño, pero se ve eso. Este ayuno es clave, el ayuno de Esther es impresionante. Y por eso estamos siendo bíblicos. No estoy leyendo otro libro, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, es que a mí un pastor, es que a mí un amigo. No, estamos yendo precisamente a la Biblia y estamos dejando que la Biblia nos hable, que la Biblia nos enseñe. También tenemos el ayuno de 7 días. Usted pensó que solamente había de 3, 7 días. Usted ya escoge, esa ya es decisión suya. Pero te digo, si los vas a hacer, puedes hacerlos parciales, y ya te expliqué los horarios, o puedes hacerlos totales. Depende de tu entrega, depende de tu compromiso con Dios. Es una decisión. ¿Qué me aconseja? Es tu decisión, cómo te sientas. Órale al Señor y dile, muéstrame qué clase de ayuno debo hacer. Dios también te puede hablar y te puede invitar a que hagas un ayuno de 7 días. ¿Por qué no? Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13, dice así. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. O sea, esas personas que ayunaron 7 días estaban haciendo un ayuno no por la amenaza que tenía Esther, más bien este ayuno de 7 días tenía que ver con un luto. Tenía que ver con un luto de alguien importante que había fallecido y obviamente ellos decidieron ayunar 7 días. Y eso no era solamente una práctica de ese pueblo, también era una práctica en los egipcios. O sea, no solamente los cristianos ayunan, también los satanistas ayunan y tal vez son más sagaces que nosotros en los ayunos que ellos hacen. Por eso dicen que los himalayas, que los budistas también ayunan y hacen prácticas espirituales más severas que las que nosotros hacemos. Obviamente nosotros no podemos imitarlos a ellos porque estaremos adorando tal vez al Dios verdadero de la manera equivocada y eso tiene consecuencias. Eso se llama ofrecer fuego extraño. Entonces tenemos varios ayunos, el ayuno de un día, el ayuno de 3 días, el ayuno de 7 días y tenemos el famoso ayuno de 40 días. Ya sabemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Lo más impresionante es que el ayuno de Jesús fue para fortalecerlo en su ministerio. Dese cuenta que el Señor Jesús no había ayunado antes. Usted, pastor, ¿cómo sabe? Es que cuando Él ayuna, Él recibe el poder del cielo para hacer milagros sobrenaturales. Se lo voy a explicar de esta manera. Es decir, controla el poder, porque el poder lo recibió antes. Él controla el poder. Él domina el poder que recibió. Jesús vino como hombre, y Jesús como hombre estuvo limitado al espacio, al tiempo, a la materia. Jesús como hombre también estuvo limitado a las emociones. Por lo tanto, Jesús también fue un hombre emocional. No quiere decir que pecó. La diferencia es que Jesús fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Eso está claro y hay personas aquí que validan eso. Menos en el pecado. Él no pecó jamás, ni con el pensamiento, ni con nada. Sí sintió debilidad, claro. Sintió tentación. Muchas veces sintió la tentación.
Se airó, sí, pero sin pecar. Airaos, pero no pequéis. ¿Una persona se puede airar sin pecar? Claro que sí. Claro que se puede airar sin pecar y ese será otro tema del cual nosotros estaremos hablando. Claro, Jesús cumplió todas las expectativas. Sin embargo, el Señor Jesús comienza su ministerio a los 30 años. A los 30 años era una edad, como decir los 18 años, hablando en Latinoamérica. Era un mayor de edad. Él comienza su ministerio. Antes no había hecho ningún milagro. Muchas personas tienen una confusión pensando que las bodas de Caná fue cuando el Señor Jesús hizo el primer milagro, y sí, pero las bodas de Caná es después de que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Es después, no fue antes, es después. Por eso estaban los discípulos también ahí en las bodas de Caná. Y Jesús inicia su ministerio, comienzan los milagros precisamente después del ayuno. Primero él recibe el poder. Dice la Biblia que Jesucristo, cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, Jesús recibió el Espíritu Santo sin medida. Nadie había recibido el Espíritu Santo sin medida. Ni Sansón, ni Salomón, ni David. Nadie. Ningún hombre, ningún profeta, ni Daniel. El único que recibió el Espíritu Santo sin medida fue Jesús. Eso quiere decir que eso lo impulsó, y la Biblia lo dice en Lucas, que eso lo impulsó a Jesucristo a ir al desierto. Fue impulsado por el Espíritu Santo a ir al desierto. ¿A qué fue al desierto? Esos 40 días y 40 noches, Jesús no estaba diciendo, ay, va el primer día y ahora me faltan 39. No, él estaba impulsado, él estaba, perdóneme la expresión, pero yo sé que lo vas a entender, él estaba en un éxtasis por el poder tan grande que él había recibido, porque él era hombre. Él era hombre, se había hecho hombre por causa de nosotros, y él recibió una abundancia de poder. Pero para poder controlar, para poder dominar ese poder, dominarlo, controlarlo ese poder, él tuvo que pasar 40 días y 40 noches. Porque de lo contrario, él podía hacer estallar el universo entero con todo ese poder. Todo ese poder era el poder de Dios sin medida. O sea, todo el poder lo estaba recibiendo un hombre. Y si ese poder no era subyugado, no era controlado, no era dominado, él podía hacer un caos y acabar con el universo entero, con todo ese poder siendo hombre. Siendo hombre, si él no ayunaba, eso se salía de control. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por eso es que la primera tentación, y obviamente ese será otro tema cuando hablemos de tentación, la primera tentación es, di que esas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás sabía que Jesús tenía abundancia de poder. Y si el Señor accedía, no solamente convertía esas piedras en pan, sino todo el desierto se convertía en pan, por el poder tan grande. Por eso cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, sal fuera, porque si le hubiera dicho, sal fuera, resucitaban todos los muertos por todo el poder que emanaba de Jesús. Pero Jesús pudo controlar el poder, y eso lo llevó incluso que en la cruz enmudeciera, no se dejara provocar, porque le pedían señales. Herodes le pedía señal, Poncio Pilato le pedía señal. En la cruz pudo haberse defendido, pudo haberse bajado de la cruz. ¿Cuántas personas tal vez le gritaron, bájate de la cruz si eres Dios? Pero si él no se dejó tentar por el enemigo, por el mismo Satanás en el desierto, ¿cómo cree que va a caer en las otras tentaciones? Entonces todo tiene sentido. Y por eso él tuvo que haber ayunado. Si ves que el ayuno te ayuda a tener control, o sea, el ayuno de 40 días, no le estoy diciendo a usted que vaya y haga ese ayuno de 40 días. Obviamente personas lo han intentado, lo han hecho y han logrado grandes resultados. Yo la verdad no lo he hecho, ni siquiera lo he intentado. Tendría que decirme Dios específicamente acerca de este ayuno. Hay personas que sí lo han hecho. Hay incluso pastores reconocidos que han ayunado 40 días y 40 noches. No estoy incitando ni inspirando a que lo hagas. Eso ya será tu comunión con Dios. Eso ya será la comunión que tú tengas con el Señor, porque debes estar netamente en la presencia de Dios para soportar, para no sentir hambre, porque Jesús sintió hambre después de 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El problema es que nosotros ayunamos un día y ya comenzamos a sentir hambre. Si ayunamos 3 días ya nos desaparecemos. Entonces, eso quiero que lo entiendas bien. La clave es la calidad. Al ayuno congregacional, Joel capítulo 2, versículos 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. También usted tal vez dirá,
nuestro pastor nos invitó a hacer un ayuno congregacional, gloria a Dios. Gloria a Dios, desde que no sea el famoso ayuno de Daniel, puedes hacerlo. Pero la verdad es que no te recomiendo que hagas el ayuno de Daniel. No, es que yo siento hacerlo, es que Dios me dijo. No creo que Dios te diga algo que está en contra de su palabra. Ese ayuno no existe, pero el ayuno congregacional sí. Vamos a hacer ayuno. Por ejemplo, nosotros pues, cada mes convocamos a la iglesia por causa de sus actividades un sábado y los invitamos a un ayuno congregacional. Ellos vienen y están en un ayuno hasta mediodía. Y estamos leyendo la Biblia, estamos predicando, estamos orando, estamos entonando alguna adoración, alguna alabanza, y es un ayuno congregacional y está bien. Pero no es que voy a meterme en un ayuno congregacional de 7 días. No sé si todos los de la iglesia sean desocupados y puedan asistir, podrá ser fácil, asequible tener un ayuno de 7 días. Además, eso puede salirse de control, porque habrán personas que digan, no, pastor, es que mire mi gastritis, yo por haber ayunado, usted me dijo. La verdad toca mucha sabiduría, mucho tacto para estas cosas, y sobre todo que sea Dios hablándole al corazón de cada persona. El ayuno individual, Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunéis, no unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. El problema del ayuno o el famoso ayuno de Daniel es que es muy público. Ese ayuno es lo más público. Todo el mundo sabe que están en ayuno de Daniel. Las redes sociales, no sé si la ha pasado, en las redes sociales aparece una imagen que dice 21 días del ayuno de Daniel, estamos listos, y publican lo que va a comer la persona. Incluso el pastor dice, hoy me tomé un agua con un paquete de maní y unas nueces. Ese fue mi primer día. Mi segundo día voy a hacer tal cosa. Entonces es antibíblico. Es antibíblico porque el ayuno que habla la palabra de Dios dice, no seáis como los hipócritas, porque ellos muestran que ayunan. Eso jamás se debe mostrar en las redes sociales. Ay, pastor, ¿y usted por qué está haciendo un video? Lo estoy haciendo de manera informativa, para que tú aprendas cómo hacer un ayuno. No estoy diciendo, estamos en un ayuno. No estoy promoviendo, vamos a hacer un ayuno. No, simplemente que usted está recibiendo información bíblicamente cómo hacer un ayuno. Aquí dice, no seas como los hipócritas, porque los hipócritas muestran al mundo que ayunan. Eso es, en síntesis, lo que la Biblia está diciendo. Más cuando ayunes, que nadie se dé cuenta que tú estás en ayuno, que nadie se dé cuenta que estás con el rostro demacrado. Imagínate después de 40 días y 40 noches de ayuno, lo que generas puede ser lástima si es que no estás dirigido por Dios en cuanto a este ayuno. Si te la pasaste aguantando hambre en el día 20, ya estarías mal, estarías perdido. Por eso te digo, hay personas que lo han hecho y de verdad los felicito. Aplaudo esa valentía, ese compromiso con Dios y esa consagración. Hay personas que lo han hecho y conozco personas, conozco personas que lo han hecho y han salido bien, incluso Dios los ha bendecido. Los conozco, gloria a Dios por eso. Pero no es de todo el mundo realizar este tipo de ayunos. Y necesitas de verdad que Dios hable, que Dios te dirija a un ayuno de esa magnitud. De todas formas, la Biblia dice que no seamos hipócritas, o sea que no publiquemos, no es que estoy en ayuno, voy en el día 4, ayúdenme, ya estamos que acabamos, hermanos. Eso pasa en las redes sociales. Dios me guarde de publicar algo así. Ya estamos que acabamos, ya vamos en nuestro día 17, como es 21, nuestro día 18. Qué pena, pero vamos a darnos cuenta que eso está mal. El verdadero ayuno, según Isaías, vamos a entrar al verdadero ayuno de la Biblia y vamos a ver qué pasa con esto. O sea, ¿será que contradice el verdadero ayuno de Isaías 58 a los anteriores ayunos que hemos hablado? Quédate y lo descubrirás. Versículos 6 y 7 dice, Isaías 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. Obviamente eso lo aplicamos a Israel. Israel tenía eso, impuestos, opresión, las personas como en algunos países que no quiero mencionar y usted ya se ha de imaginar cuáles son, tenían oprimido al pueblo, tenían controlado al pueblo, o sea, había una dictadura. Eso pasaba también en Israel, eso pasaba en los tiempos del profeta Isaías. Y el profeta Isaías sabemos que estuvo en el tiempo de Manasés, el rey Manasés, y el rey Manasés incluso fue capaz de oprimir, incluso fue capaz de derramar sangre durante su reinado. Entonces ya sabemos a qué se refiere. Entonces usted dice, ¿cómo lo aplico? Muy bien, precisamente por eso estoy haciendo este video. ¿Por qué? Porque hay personas que en lugar de ayunar, no desatan esas ligaduras de religión, de impiedad, esos sacrificios forzados dentro de las iglesias. No, que tienes que ayunar, que los pastores tienen que ayunar 7 días, y si no me reportan 7 días se van. Que el líder tiene que ayunar como mínimo 3 días, y si 3 días a la semana, y si no me reporta esos 3 días, se va. Que tal persona tiene que ayunar, y que el ayuno de Daniel, que no esté en el ayuno de Daniel, se va de la iglesia, se va. Eso puede llegar a pasar. Entonces, mire, soltar las cargas de opresión, o sea, la religiosidad, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, que el ayuno no puede convertirse en un yugo, que la iglesia no puede convertirse en una religión, al contrario, entréguele la Biblia a la persona, la Biblia los va a confrontar, pero que sea algo que nazca de nosotros o que queramos imponer nuestras ideas y decir, no, lo que pasa es que Dios me acaba de revelar que nos debemos meter en 200 días de ayuno, y eso no dice la Biblia. Entonces no lo hagas, no impongas algo que es de tu imaginación. Hay personas que lo hacen. Conozco muchos pastores que desde su imaginación cada día llegaban con cosas y decían, no, es que el Señor me habló, iba caminando, iba manejando y el Señor me habló en tal parte y esto es lo que voy a hacer, y lo imponían y las personas sufrían. Entonces a eso se refiere. No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es clave. O sea, lo que la Biblia está mostrando, que esas obras de caridad, cuando tú hagas por alguien, cuando tú bendigas a alguien, cuando tú ayudes a alguien, esas obras que tú haces, cuando tú le das pan al que tiene hambre, cuando tú le das vestido al que tiene frío, esa obra estaría por encima de esta práctica espiritual conocida como el ayuno. Eso es lo que la Biblia dice. No es más bien, o sea, sí, el ayuno es muy importante para la consagración, sobre todo la consagración individual. Y sabemos que en Esther se logró algo magnífico, una respuesta, y se logró ganar incluso una batalla, y las armas que los enemigos prepararon para los judíos se convirtieron en armas contra ellos. Eso fue algo dramático, eso es algo especial. Pero la palabra de Dios me muestra aquí algo más, o sea, que está por encima, o sea, que no se puede descuidar. Y eso le habla también a los fariseos. Los fariseos eran personas que simplemente cumplían algo, lo que les convenía a ellos, pero en realidad habían cosas que no cumplían. Y lo que el Señor nos está mandando es hacer algo completo, algo completo. Eso se llama un cristianismo integral, porque ¿de qué nos sirve ayunar si tal vez después del ayuno insultamos? Si tal vez después del ayuno somos egoístas, si tal vez después del ayuno somos avaros, después del ayuno nos levantamos a imponer, a manipular, a controlar, a dominar, si después del ayuno nos sentimos súper espirituales y pensamos que nosotros tenemos una autoridad y abusamos de esa autoridad. A eso se refiere. El ayuno de Jesús y su importancia. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Este ayuno fue clave para su preparación espiritual y para vencer la tentación de Satanás. Algo más que se me pasó por alto es que ese ayuno también le sirvió a Jesús para saber escoger a sus discípulos, porque después del ayuno, Jesucristo también se la pasó orando toda la noche para la elección de sus discípulos. Esto es clave, es importante. Por eso dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, me parece maravilloso. Quiere decir que Jesucristo, los 40 días y 40 noches que estuvo, Satanás no fue capaz de interrumpir ese ayuno. Impresionante.
Y eso no lo habíamos leído a simple vista, no lo habíamos mirado. Usted lee la Biblia y cree que Satanás iba a interrumpir el ayuno de Jesús. Y no es eso, porque si no hubiera dicho, y cuando llegó y llevaba 20 días de ayuno, vino el tentador y le quiso interferir. Pero Jesús logró vencerlo y continuó los 20 días. No dice eso la Biblia. Dice cuando terminó, después de haber ayunado. O sea, él ya terminó el ayuno. El tentador vino a que él demostrara su poder. O sea, el tentador no vino a interrumpir el ayuno, ni a desbaratar el ayuno. El tentador vino al final a que abusara de su poder. O sea, que el poder de Cristo se salga de control. Todo lo que hizo Jesús durante esos 40 días y 40 noches de controlar el poder, lo que Satanás quería era que todo eso lo tire a la basura, que ese tiempo no sirva de nada, no interrumpir el ayuno, sino más bien la tentación tenía que ver con la abundancia de poder. Tuvo hambre, o sea, Jesús podía comer normal, no tenía que convertir nada ni demostrar su poder, porque Jesucristo jamás vino para demostrar el poder. Por eso es que los judíos todavía rechazan a Jesús, porque Jesús no les ha demostrado ese poder. Muy bien, refutemos mitos sobre el ayuno. No se puede ayunar de redes sociales o entretenimiento. La Biblia siempre define el ayuno como abstinencia de alimentos y en el caso de Isaías 58 habla de esas obras de misericordia y no solamente la obra de misericordia, sino también soltar ligaduras religiosas, la religiosidad. Hay muchas iglesias, yo voy a mencionar algunas iglesias que sí son cristianas, pero que son demasiado extremistas, o sea, son extremistas con la ropa, son extremistas con el cabello, que la mujer no puede lavarse el cabello, que la mujer no puede arreglárselo, que la mujer necesita peinarse hacia abajo el cabello y no puede maquillarse. No voy a entrar en discrepancia en este momento. El ayuno de Daniel no fue un ayuno. Daniel capítulo 10 versículos del 2 al 3 describe un tiempo de tristeza en que él dejó de comer manjares, pero no fue un ayuno. No fue un ayuno. Leamos por favor los versículos del 2 al 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Él estuvo afligido. Y la Biblia dice, no le muestres a los hombres que ayunas, no muestres que estás afligido, no te pongas con cara de luto, al contrario. Entonces, aquí Daniel estaba afligido. No comí manjar delicado. Manjar delicado no es un dulce en especial. Manjar delicado es que él era gobernador. Él era una persona importante. Él tenía un cargo político muy importante. Entonces él no comía cualquier cosa. Obviamente tampoco comía lo sacrificado a los ídolos o lo que comían los babilonios, sino que tenía un buen menú, una comida escogida, una comida buena. Entonces él dice, no comí manjar delicado, o sea, una comida, la comida que siempre él acostumbraba a comer, no la comió porque no sentía ganas. ¿A cuántas personas cuando están tristes, cuando están angustiadas, cuando están pasando por alguna pena, por algún momento difícil, se les quita las ganas de comer? Otras personas se les incrementa, pero a la mayoría de las personas se les quita las ganas de comer, se les va las ganas de comer. Por eso le digo, otras personas comerán más y no quiero que aquí me escriba eso que tal vez no tiene relevancia, pero se les van las ganas de comer y dicen, no quiero comer. Entonces tal vez dicen, no, yo solamente quiero un huevito, unas papas, nada más, no quiero más, no siento comer más. Y tal vez el siguiente día sigue triste, sigue amargado y dice, no, hoy tampoco, no tengo tantas ganas de comer, se me fueron las ganas. Es eso. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. No dice ayuné, la palabra ayuné no aparece. Por lo tanto, el ayuno de Daniel no es ayuno, es una dieta que se ha inventado las iglesias cristianas y han tratado de forzar la Biblia a decir que fue ayuno. No, él estuvo afligido. Además, el ayuno que hacen cada año, porque cada año las iglesias hacen ese ayuno, tenían que hacer, si fuera ayuno, dijera ayuno, tendría que ser con el mismo propósito de Daniel, recibir una revelación acerca del futuro, porque después de que él está afligido, no después de ese ayuno, después de que él está afligido por 21 días y que la respuesta no llega, o sea, el problema es que la respuesta no llega, viene la revelación de las 70 semanas, pero no es ayuno. Él está afligido
y él se le fue las ganas de comer, y él no quiere comer carne, no quiere comer nada, pero él sí comía, él sí estaba comiendo algo. El ayuno parcial es en tiempo, no en comida. El ayuno parcial es en tiempo. Esto es interesante. El ayuno parcial es en tiempo, no en comida. Puedes ayunar hasta las 12, puedes ayunar hasta las 3, puedes ayunar hasta las 6, puedes ayunar todo el día, puedes ayunar 2 días completos, 3 días completos, puedes ayunar 7 días completos, puedes ayunar 40 días completos, o puedes ayunar 40 días, pero lo puedes hacer hasta el mediodía. También es válido, pero ya sabes que es la consagración a Dios. Pero el ayuno parcial de que yo voy a comer una cosa y otra no, no existe en la Biblia. El ayuno parcial de comida, de alimentos, ciertos alimentos sí, no. El ayuno parcial es de tiempo. Es de tiempo. Entonces, sácate de la cabeza, ay, es que mi pastor dijo, pues no lo hagas, porque no es bíblico. No, es que él dijo y que si no lo hacemos, pues no lo hagas. O dile con todo el respeto, pastor, qué pena, pero yo no voy a hacer el ayuno porque Daniel no ayunó. Daniel no sintió ganas de comer, él estaba afligido. Yo no estoy afligida, pastor, yo no estoy afligido, pastor, yo estoy muy bien. Yo voy a hacer un ayuno especial, congregacional, pero ayunos que estén en la Biblia. Eso sí, no eres irrespetuoso, estás siendo bíblico y entiendes que el ayuno parcial es con tiempo, no tiene que ver con alimentos. No tiene que ver con alimentos. El ayuno parcial es por tiempo. Ayunar sin oración y comunión con Dios no tiene valor. El ayuno sin una búsqueda de Dios es solo una dieta. O sea, si no lees la Biblia, si no oras, y si te vas al trabajo, pero dices, voy con audífonos, no lo hagas. No, es que yo voy a ir leyendo la Biblia en el metro. De verdad, no funciona. No hagas de esa manera un ayuno. Es preferible que hagas un ayuno, un buen ayuno, de pronto una vez cada 15 días hasta el mediodía, que estar haciendo 7 días esa fuerza, porque yo lo hacía. Cuando yo estaba estudiando, a mí me tocaba que reportar ayunos para que me dieran privilegios en un grupo, y yo me iba, le decía a mi mamá, no voy a desayunar, y me iba 7, y cuando me tocaba reportar, yo decía, ¿a qué horas me preguntan? ¿A qué horas me preguntan cuántos ayunos hizo? Yo decía, 7 ayunos hice, y contentísimo, 7 ayunos. Y claro, los 7 ayunos que hice fue que no desayunaba para irme al colegio, pero en el colegio me ponía a jugar, en el colegio me ponía a molestar, en el colegio me enojaba, entonces no había nada de comunión, y eso era una pérdida de tiempo, y me arrepiento no haber desayunado esos días porque mucha hambre sí tuve durante ese tiempo que ayuné en la escuela o en el colegio por 7 días. Por eso te digo, no lo hagas, es una pérdida de tiempo. Si quieres adelgazar o te dio una dieta en el gimnasio, no sé, o el médico, ya es algo distinto. Pero si se trata de la práctica espiritual, hazlo a la manera de Dios. El ayuno es una herramienta poderosa cuando se hace conforme a la Biblia. No es para perder peso ni para seguir una tradición, sino para acercarse a Dios, buscar dirección, fortalecer tu espíritu. Obviamente el ayuno te permite volverte un guerrero espiritual. ¿Se acuerda que los discípulos no pudieron sacar un demonio? Y ese demonio, y llegó el papá enojado, dijo, lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos los hizo quedar mal. No pudieron sacar este demonio. Entonces Jesús se enojó también y dijo, se indignó Jesús, se indignó, dijo, ¿cómo así? ¿Cuánto tiempo voy a tenerlos que soportar enseñándoles y diciéndoles? Y cuando Jesús ve al endemoniado y lo saca, entonces los discípulos dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no pudimos sacarlo? Porque este género, o sea, esta clase de demonios, esta clase de espíritus, solamente sale cuando una persona ha estado en oración y ayuno. O sea, el ayuno te sirve para convertirte en un guerrero espiritual, sí, pero haz un ayuno bien. No, ¿qué clase de ayuno era el de Jesús, el que sacaba ese espíritu? Si haces ayuno muy bien, en esa calidad, lograrás ser un guerrero espiritual, te lo aseguro. No necesitas decir, es que me voy a ir allá al desierto, ¿dónde hay un desierto aquí? En Colombia no hay, en México tampoco. Pues hay desiertos, pero no son tan desiertos como los de la Biblia. Entonces, voy a ir. No necesitas hacer eso. No necesitas hacer eso. Necesitas hacer algo bien. No seas hipócrita para publicar, voy a meterme en ayuno y de aquí en adelante todas mis amistades les quedarán suspendidas porque me voy a meter en un ayuno. Algunos los voy a bloquear del Facebook, otros los voy a bloquear del Instagram. No se trata de eso.
Cada creyente debe aprender a ayunar con entendimiento, en oración y con propósito claro en su relación con Dios. Ahora bien, la pregunta que de pronto me hacen y quiero responderla es, ¿podemos tener relaciones sexuales mientras estemos en ayuno? Yo te estoy diciendo que si hay un ayuno parcial de 3 días, hasta mediodía, durante 3 días has propuesto ayunar, obviamente sí, no pasa nada porque es hasta mediodía. Si no, si es total el ayuno, la Biblia dice, si has apartado un tiempo para orar, para buscar a Dios, tanto el hombre como la mujer deben entender ese tiempo de búsqueda y deben apartarse para estar con Dios. Si es total, si es de 3 días, pero si es parcial, puedes ayunar hasta mediodía y en la tarde de mediodía puedes tener tu vida normal, ir al trabajo normal con tu esposa, con tu esposo normal. Y al otro día vuelves y te metes en ayuno, eso es normal. Entonces yo creo que me entendieron, no es necesario entrar en las profundidades del más allá para explicar algo tan sencillo, tan trivial que se puede llevar a cabo. Le animo a las personas que por favor me escriban en los comentarios qué piensas acerca de esto. Si hay alguna pregunta que no he podido resolver, escríbeme en los comentarios, tal vez podamos resolverla. Tenemos un equipo que estará listo para mirar. Algunos comentarios les ponemos corazoncito, les damos respuestas. Si hay una pregunta, escríbame en los comentarios preguntas acerca de este tema, si es que algo no quedó claro. Que Dios te bendiga.